Uno. Buenas noches, doctores, doctoras, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas, como todos los días miércoles a las 7:15 en punto. Aquí su espacio, el programa Contacto Legal, que ya saben que traemos temas para analizar de plena actualidad y con invitados e invitadas de primer nivel. Mi querido Julio, qué gusto verte como siempre todos los miércoles por aquí. Creo que se nos quedó congelado. Estamos con problemas de conexión con Julio, me parece. En todo caso, mientras resolvemos el tema técnico, ya que estamos en vivo y esto funciona así, esto es como la televisión, vamos para adelante mientras que nuestro buen amigo Julio resuelve el tema técnico. Bueno, vamos a poner en contexto cuál es el tema sobre el cual vamos a conversar el día de hoy, porque además, como adelantaba, no es para nada una excepción que hoy tengamos un invitado bastante especializado y conocedor de la materia sobre la cual vamos a conversar y consecuentemente además de ese nivel que ya estamos acostumbrados en este espacio. En efecto, hoy día vamos a conversar sobre la tercerización laboral. Quizá para algunos amigos y amigas que nos vienen siguiendo, pues en realidad desde hace ya un tiempo atrás, recordaremos que el año pasado en este mismo espacio analizamos la emisión de un decreto supremo, que es un reglamento que establecía una serie de consideraciones o más propiamente restricciones o límites al uso de la tercerización laboral y como se había anunciado, como se había adelantado en su oportunidad, esta normativa, este reglamento había traído consigo o hacía sospechar que podría traer consigo algunos problemas de constitucionalidad o desde la perspectiva administrativa que podrían significar barreras de acceso al mercado. Y esto que ya de alguna forma se anticipaba el año pasado, paulatinamente se ha ido confirmando con decisiones tanto de sede administrativa emitidas por Indecopi, a través de esta Comisión de Eliminación de las Barreras Burocráticas, como también a través del Poder Judicial, producto de la iniciación o el planteamiento de procesos de acción popular. Como quiera que es un tema, por supuesto, técnico y que además es de pleno interés para todas y todos, vamos a tratar de dilucidarlo como siempre tratamos de hacerlo aquí, en fácil y con un invitado de lujo. Mi querido Julio, que bueno, ya nuevamente te tenemos por aquí. Las cuestiones técnicas Eh, pasan, así es como la tele en vivo, como decimos aquí coloquialmente, pero danos por favor el honor de presentar a nuestro invitado el día de hoy. Uy, me parece, Así es, muchas gracias y disculpen por los problemas técnicos, que todos estén muy bien en esta noche y es un gusto saludar precisamente para que nos acompañe en este tema Bismarck Seminario. Él es maestro en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, él tiene estudios concluidos en doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista, tiene una especialización en Derecho de Trabajo por la Universidad de Salamanca en España y tiene una especialización en Jurisprudencia Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, Bismarck es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho y actualmente es secretario de confianza en la Corte Suprema de la República. Por supuesto, como la mayoría de nuestros invitados, también es docente universitario en pre y posgrado y es autor de diversos artículos. ¿Cómo está, Bismarck? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muy buenas noches, un gusto saludarlos, estimados doctores, no solamente reconocidos juristas, sino también grandes amigos. Cuando recibí la invitación no lo pensé dos veces. Tengo todavía esa tristeza con Julio cuando tuve una invitación preliminar y no se pudo, pero ahora que estamos acá, prometemos dar lo mejor de sí para que esta explicación sea la más didáctica y más sencilla posible para todos los que nos siguen. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Cristian, inicias tú con ya, la pregunta. perfecto. Sí. Claro que sí, no hay ningún problema. Vamos entonces, si te parece, mi querido Bismarck, de lo más básico a lo más complicado. Yo anunciaba que este tema ya lo habíamos tratado el año pasado a propósito de la emisión de la norma en cuestión, pero quizá convenga poner las cosas en su justo lugar y tratar de hacernos entender. Y nos puedes ayudar entonces a definir qué cosa es la tercerización laboral y particularmente qué restricciones se planteaban a propósito de este decreto supremo que ya ha sido, como decimos aquí también, se ha ido perforando en el marco de estas decisiones administrativas y judiciales. Bueno, en sí la tercerización es una forma de subcontratación o también le llaman de descentralización del ciclo productivo de una empresa. De una institución en general, sabemos que para llegar a un producto final pasa por una serie de etapas, ¿no? Una serie de momentos
que abarcan pues finalmente un conjunto de situaciones que conllevan a un resultado final. La tercerización hoy por hoy ha ido tomando un gran revuelo, una gran importancia, porque permite justamente liberar a una empresa de algunas cuestiones que pueden ser complementarias, ¿no? Y se lo encarga a una tercera persona, una empresa tercerizadora, que es el nombre que lleva, y claro, y solo procura centrarse en su labor principal. Digo procura porque eso es justamente el debate que vamos a explicar el día de hoy. Y las restricciones básicamente partían de lo que el reglamento en sí de la ley de tercerización no había dejado muy claro. Y es que antes de la modificatoria del reglamento que vamos a discutir hoy, tenía una fórmula de redacción un tanto genérica, vamos a llamarlo así. Y sabemos por un tema de jerarquía normativa, pues que el reglamento no puede ir en contra de lo que establece la ley principal. Entonces, todo surge porque la ley en sí, la ley de tercerización, en su artículo 2 y 3, para ser más concreto, no niega expresamente la posibilidad de tercerizar, ¿no?, la labor principal de una empresa. El núcleo principal de la actividad principal de la empresa no lo niega como una posibilidad. Entonces, justamente ante esa ambigüedad, vamos a llamarlo así, normativa, es que surgen las interpretaciones. Y para interpretaciones creo que tenemos para todos los gustos, ¿no? Y justamente ahí es donde surge esta primera problemática, ¿no? Que ya con el devenir de las siguientes preguntas iré explicando poco a poco. Así es, creo que más el cuestionamiento estaba basado no tanto en la ley que permitía un amplio margen de interpretación, sino en el reglamento. Y ahora el reglamento, bueno, ha sido objeto de varias demandas, tanto judiciales como administrativas, y me parece que en abril de este año ya ha habido un primer pronunciamiento en primera instancia en sede judicial con relación al cuestionamiento del reglamento, con objeto de esta unidad o núcleo de negocios, ¿no? ¿Podrías, por favor, Bismarck, desarrollar qué ha dispuesto, qué ha resuelto en sede judicial a través de una acción popular, entendemos, con relación a este reglamento, qué ha resuelto y qué te parece, además a ti? ¿Qué Correcto, comentario? sí. Mira, esto es un tema bastante interesante porque la sentencia que emite la tercera sala constitucional de la Corte de Lima, bueno, se dio en función a un expediente acumulado, ¿no? Hubieron varias demandas que se presentaron de manera diversa. Sabemos que la acción Claro. popular la puede presentar cualquier persona, ¿no? No es Ujú. como la acción de inconstitucionalidad que tiene un listado como Objeto legitimidad activa, legítimo. ¿no? Ujú. Entonces, la tercera sala, en un pronunciamiento bastante interesante, es la sentencia de fecha 8 de marzo del 2023, emite una sentencia, diría yo, bastante particular, ¿no? Porque declara fundada en parte la demanda de acción popular, declara nulos los puntos referidos a las definiciones que se modificaron en cuanto al glosario de términos que existe en el reglamento ya previamente establecido de la ley de tercerización. Específicamente, esta modificación con el Decreto Supremo 01/2022 TR, que es la materia de discusión, la duda, la controversia, estableció una serie de definiciones, de conceptos. Incluso incorporó otros, entre ellos el controvertido, ¿no?, del núcleo del negocio. Y obviamente generó pues todo este debate, ¿no? Hay un punto que declara la nulidad de esos extremos, pero yo creo que ahí no hay mayor discusión. La discusión principal es en el segundo extremo de la sentencia, que declara fundada en parte, pero a través de una conocida sentencia interpretativa. Es decir, declaro fundada la demanda, pero condicionada a que se entienda de una manera para que pueda ser fundada. Si la demanda es estimatoria, es que el colegiado ha conllevado a un criterio, un razonamiento final de que esa norma sí atenta contra la Constitución o atenta contra la ley. Recordemos que es una acción popular que hablamos de ilegalidad o de inconstitucionalidad o de ambas, según los extremos en materia de impugnación. Y el tribunal colegiado de la Sala Superior de Lima ha resuelto. Es
inconstitucional el artículo 2, específicamente en su último párrafo, que a la letra indica lo siguiente, lo voy a leer para que quede claro. Por favor. No está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio. Es decir, para la sala constitucional, ese punto es inconstitucional siempre y cuando se entienda que atenta contra los derechos de los trabajadores. O en sentido inverso, se entenderá que es constitucional siempre y cuando ésta establezca una prohibición, ¿no?, de un uso indiscriminado de la tercerización laboral que esté orientada a una fórmula de uso abusiva en contra de los trabajadores. Es decir, la sala indica, a ver, señores, este punto será constitucional, pero bajo una condición, que no esté orientado a menoscabar, a precarizar los derechos de los trabajadores. Y eso es una salida, diría yo, bastante importante, porque es un punto medio, ni para ti, ni para ti, ¿no? Es un punto equilibrio que busca orientar a la interpretación y el entendimiento de este artículo, que es la manzana de la discordia. ¿Cómo Bueno, entender eso? Porque en el reglamento inicial, en su fórmula original, ¿no?, el Decreto Supremo 006-2008-TR, por ningún lado de su redacción, niega la posibilidad de tercerizar la labor principal. Lo hace recién expresamente la modificatoria. Ujú. Entonces, esto es lo que genera la acción popular y todos los cuestionamientos que ya conocemos, Indecopi y bueno, los diversos procesos que han terminado con este ahora, acumulado. Ujú. si bien parece exacto que se haya reducido el ámbito de la norma, del reglamento, solamente para los casos donde hay abuso, fraude, que como dice la sentencia, pero también introduce esto de una utilización indiscriminada. Esto es un poco vago, ¿no? O sea, ¿puede salirse esto de control o cómo lo analizas, Bismarck? Mira, me parece interesante este punto por lo siguiente, estimado Julio, porque si uno revisa lo que se fundamentó en los pronunciamientos de Indecopi, va a encontrar un punto interesante. Eh, Indecopi considera que sí es una barrera burocrática porque la redacción, el sustento de la norma es muy subjetiva. Es decir, no hay de dónde objetivamente se puede entender que siempre tercerizar la labor principal implica precarizar, implica generar un uso fraudulento o indiscriminado de esta modalidad de subcontratación. Entonces, Nicopi indica, pero ¿por qué siempre pensar que va a ser así? Mejor dicho. Es muy genérico, si te pones a pensar es demasiado subjetivo. Claro, pero los que estamos en el Poder Judicial, que tramitamos los procesos, que conocemos las causas todos los días y claro, sin haber hecho ningún tipo de consulta, de repente estadística al Poder Judicial, yo les puedo asegurar, estimados doctores, que hay un gran número de expedientes donde justamente queda clara que la subcontratación, la tercerización se usa de manera indiscriminada. Ese punto nadie lo ha visto. Pero claro, es que nunca se han puesto a analizar los temas estadísticos, lo que realmente refleja en nuestro país. Y para terminar este punto, la alta informalidad laboral que tenemos, que hoy por hoy está bordeando el 75%. O sea, desde ahí nomás ya es un punto de preocupación. Creo yo que algo mal estamos haciendo. Y que Ahora, sea un uso indiscriminado no es tampoco ningún secreto, es una gran realidad. Al menos los que lo vivimos, ¿no? Los que lo conocemos desde adentro. Tal vez afuera no es tan conocido, pero créanme que hay mucho de verdad en ese aspecto. ahora, de hecho, esto que tú comentabas, y quizá para que los amigos y amigas nos vayan siguiendo un poco en la conversa, hacías referencia a los puntos de pronto más importantes de cómo se venía, digamos, dilucidando las presuntas o posibles inconstitucionalidades a través del proceso de acción popular. Pero hacías referencia que ya Indecopi también ha, digamos, perforado esta normativa con algunas decisiones. De hecho, son más de 500 las denuncias, según también así tengo acceso a la información que se han presentado contra esta normativa, alegando que era una barrera burocrática de acceso al mercado.
En ese sentido, sin perjuicio de después entrar un poquito más al detalle de este asunto de una suerte como de presunción de mala fe de la tercerización, para llamarlo de alguna manera entre comillas, es como que si tercerizas, en vez de pensar que estás haciendo algo que está dentro de la posibilidad empresarial como parte de las libertades o facultades propias de la libertad de empresa, es más bien un tema de sacarle la vuelta a la norma y precarizar el empleo. Pero vamos a conversar un poquito más sobre ello, pero antes para tener, digamos, las piezas sobre la mesa. Nos comentabas qué dijo el Poder Judicial en el proceso de acción popular. ¿Qué dice Indecopi en estas denuncias o a propósito de estas denuncias que se han presentado contra esta norma? Bueno, para comentarles que efectivamente Indecopi ha recibido un sinfín de denuncias alegando barreras burocráticas, pero hay dos expedientes que a mí me llaman poderosamente la atención, o al menos son los dos primeros que han emitido ya un pronunciamiento interesante. El que se conoció últimamente fue el caso que presentó la empresa Concretamax, pero esa es una sentencia, perdón, es una resolución posterior a lo que creo yo sí es una de las primeras, y no la primera, que es el caso COSAPI, ¿no? Que es una empresa ciertamente relacionada al ámbito minero y que se rige con su ley especial también, y que por paradójico que sea, la Ley General de Minería sí le permite subcontratar para desarrollar sus labores de carácter principal. O sea, puede subcontratar, puede tercerizar su labor principal. La Ley General de Minería sí lo permite. Entonces aquí viene un primer punto de discusión. Indecopi, ¿qué señaló? Sobre todo en el caso COSAPI, que es el que ha llegado hasta incluso una suspensión del procedimiento por el proceso de acción popular que conversábamos hace un momento, ¿no? A ver, los motivos para arribar a la conclusión de que sí son barreras burocráticas, prohibir o restringir la tercerización en la labor principal son básicamente en dos ámbitos. Uno de carácter formal y otro ya en un tema de fondo. En lo que respecta al tema formal, se cuestionó que el reglamento o la modificatoria del reglamento de la ley de tercerización, que se dio con el Decreto Supremo 01-2022-TR, no siguió el procedimiento de publicación previa del proyecto en el Diario Oficial del Peruano y en todos los canales de difusión del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Lo cual sí es un tema bastante interesante porque el Ministerio de Trabajo dice, no, un momento, esa norma es de carácter sectorial, solo va orientada a un grupo de personas, no es de carácter general. Solo las normas de carácter general se publican previamente en sus proyectos, lo cual es totalmente falso. Al menos Indecopi concluyó que eso no es correcto. El reglamento es de carácter general y por ende se debió publicar previamente su proyecto antes de la publicación final, lo cual no se cumplió, entonces se vuelve una norma ilegal porque atenta contra el procedimiento establecido por ley y también por un reglamento que regula justamente la publicación previa de este tipo de normativas. Y en cuanto al tema de fondo, aquí sí el tema ya es bastante denso, si se quiere, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Indica que la norma atenta contra el artículo 3 de la ley de tercerización y hace una especie de análisis de jerarquía normativa, porque la conclusión que arriba Indecopi es, un momento, el reglamento con su modificatoria ya hecha por este decreto supremo en cuestión está excediendo lo que establece la ley de tercerización en su artículo 3, porque el artículo 3 no restringe, no limita la tercerización para labores relacionadas al núcleo principal o la labor principal de la empresa. Entonces hace una especie de atentar contra la jerarquía normativa. Y eso lo sabemos todos, creo yo, los que estamos relacionados al derecho. No se puede un reglamento ir en contra o exceder los límites establecidos por la ley. Y como último punto, ya en el tema de fondo, en este caso de COSAPI también se analizó lo que les mencionaba al inicio de la respuesta. COSAPI se rige también por la Ley General de Minería y esta norma, en uno de sus artículos, le permite expresamente, ¿no?, subcontratar, tercerizar parte de su labor principal. Entonces, indicó un momento, oye, un reglamento también va en contra de la Ley General de Minería. O sea, nuevamente hay doble atentado contra normas de carácter legal o de rango legal. Entonces, considera que esto sí es efectivamente una barrera burocrática porque está limitando, está prohibiendo algo que normalmente se debería dar con total tranquilidad.
Ahora, algo vinculado y muy interesante con relación a esta declaración de barrera burocrática de acceso al mercado, y que me ha llamado a mí particularmente la atención, es que incluso este pronunciamiento alcanzaría a empresas que no han sido parte, no son denunciantes. ¿Por qué esto? Por favor, explícanos por qué esto es así. Parecería que el INDECOPI despliega una suerte de control concentrado de constitucionalidad cuando se trata de evaluar y eliminar este tipo de barreras burocráticas de acceso al mercado. Correcto. Te agradezco la precisión, la pregunta, porque eso es un punto que a mí también me pareció bastante interesante. Estuve leyendo la norma de lo que regula las barreras burocráticas y hay una especie de, diría yo, de intención buena por parte de Indecopi porque usa la fórmula de las medidas correctivas, ¿no? Indicando de que tiene que poner en conocimiento eh, tanto pues la empresa involucrada, que en el caso que comentaba de COSAPI y Concretamax, el razonamiento es el mismo, es que debe poner en conocimiento de estas empresas y de todos aquellos que estén relacionados a esos flujos económicos que no constituyen barreras, perdón, que constituyen barreras burocráticas, esas limitaciones en cuanto a la subcontratación de la labor principal, ¿no? Entonces, yo particularmente, claro, usan la fórmula de las medidas correctivas, correcto, pero dada la trascendencia que está involucrando una norma más allá de su jerarquía, creo yo que lo ideal es que esto se haya reservado, esta posible disposición, para una acción popular, que es realmente el mecanismo idóneo, ¿no? A fin de hacer el control que corresponde y según eso, la decisión final. Ahora, recordemos que esta sentencia que emitió la tercera sala constitucional de Lima no es todavía Claro. firme, ha sido apelada. Y ya será la Corte Suprema, en su oportunidad, que resuelva en definitiva instancia, ¿no? Entonces, más allá del mecanismo que utilizó Indecopi, desde mi punto de vista, y atendiendo a que hay una norma de gran trascendencia, imagínense, que involucra a un sinfín de empresas, de interesados en general, me parece que ese tipo de situaciones debió haber sido reservado para finalmente pues discutirle una acción popular. Finalmente se ha dado y como les digo, ya veremos qué pasa pues en la Corte Suprema. Ahora, ¿tú no consideras que de pronto esta suerte de inaplicación general, en el caso de barreras burocráticas de acceso al mercado, sé que me estamos saliendo un poquito de la rama, pero como es el punto de fondo de las denuncias que han llegado en Tindecopi, de pronto no tiene cierto sentido desde la perspectiva de que afecte y que alcance a quienes incluso no han denunciado, porque si no sería como que ciertas empresas tienen ciertas condiciones de acceso al mercado que son las que no han denunciado y las que sí han denunciado están liberadas de ese condicionamiento para realizar su libertad económica en el mercado. Es decir, ¿no te parecería que sin perjuicio de la observación que bien haces de que finalmente hay una decisión que todavía está pendiente de fondo al sede judicial, esta inaplicación cobra sentido si lo vemos desde la perspectiva que a la larga, dentro del esquema del funcionamiento del mercado y las libertades económicas, si voy a decir que esto es una barrera burocrática para que han denunciado, lo propio puede suceder para quienes no han denunciado, porque si no habrían en el mercado agentes económicos que tienen menos costos que incurrir para efectos de participar y generar o daño concurrencial y otros agentes económicos, ¿no? Que son los que no han denunciado, ¿no? O sea, no debería ser de pronto la forma de pronto más idónea de actuar para efectos de generar esas condiciones de igualdad en el comportamiento de los agentes económicos. Mira, eso que me comentas es bastante interesante porque Indecopi efectivamente lo ha hecho de manera expresa, inaplíquese, indica Ujú, estos puntos, ¿no? ujú, Porque son considerados barreras burocráticas, pero hay un tema bastante interesante, ujú, porque indica, un momento, aparte que eso fue todavía materia, o iba a ser materia de discusión en sede administrativa, finalmente se suspendió el proceso a ya, raíz del proceso de acción popular que está en marcha. ujú, Pero nadie ha reparado en que en este caso de COSAPI hubo una medida cautelar que se concedió desde un inicio. ujú, Y la norma indica, a nivel de lo que es la normativa de barreras burocráticas y todo su procedimiento,
que las medidas cautelares, aparte de que se concedió y luego fue confirmada por una instancia superior en sede administrativa en Indecopi, no se suspenden, o mejor dicho, no pierden su efecto si es que es materia de apelación o si es que es materia de una suspensión. Por lo tanto, en estricto, actualmente mantiene su efecto la medida cautelar que suspende los efectos de la prohibición de subcontratar la labor principal de una empresa. Entonces, de una u otra manera, ya hay un beneficio, vamos a decirlo así, general, porque la norma está suspendida en cierta manera, ¿no? En cuanto a lo que es la participación, yo insisto, bueno, es una perspectiva personal, que las normas tienen alcance general, y eso lo sabemos desde introducción al derecho, ¿no? Entonces, yo creo que si va por esa perspectiva y no siendo este propiamente un control difuso o un control concentrado Eso es a lo que propio, iba, justamente, ¿no? claro, porque lo que ustedes de repente han podido percatarse, Indecopia Boca, es mucho el principio de legalidad, ¿no? Exacto. Ujú. Que es un principio rector para todo funcionario, servidor público, más aún Indecopia. Claro. Dice, no, nosotros estamos acá tratando de hacer prevalecer la ley y la constitución. Y en el marco de ese criterio, vamos a proceder a entender que esto atenta contra, ya sabemos, lo que es el desarrollo empresarial, etc. Entonces, ahí hay un tema bastante interesante porque no es propiamente un control, al menos en palabras del propio Indecopi, concentrado un control difuso. Obviamente tampoco tendrían esa posibilidad. Sabemos que hubo un precedente vinculante al TC en su momento que lo permitía, luego lo cambiaron porque dijeron no, eso no corresponde a las entidades administrativas, sino únicamente al Poder Judicial, eventualmente al TC en el caso del control concentrado. Entonces, se descartó. Ahora, que se puede extender o no, insisto, me parece que al tener carácter general la norma, se debe entender que está actualmente suspendida si queremos también darle valor a los pronunciamientos administrativos. Yo conozco amigos que dicen, no, la entidad pública no tiene tanto valor como el Poder Judicial. No, un momento, son entidades que tienen una gran relevancia en el ordenamiento jurídico. Creo yo que por ahí iría más que todo la inquietud. Vale, vale, Permíteme, vale. para ordenar un poco las ideas, estamos en un tema muy delicado de si una cautelar administrativa sigue funcionando a despecho de lo que pasa en vía judicial en la que se debate la misma situación. Pero antes de llegar a ese punto, que digamos es el punto más álgido y culminante, quizá puedas actualizarnos un poco o informarnos. A mí la verdad no me queda muy claro si los procesos administrativos principales, no esta cautelar, están o no suspendidos por efecto del proceso de acción popular y que está en apelación en la Corte Suprema. Digamos, Sí, partamos por eso y luego de pronto algunas reflexiones adicionales sobre lo que discutíamos tan apasionante, interesante, porque la cautelar en sede administrativa suena muy peculiar. sí, mira, como dijo don Cristian, hay un sinfín de denuncias que se generaron en Indecopi, pero hay dos en particular que a mí me llamaron mucho la atención, que es el caso Cosapi, que tomé nota, con el expediente 70-2022, ¿no? En la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Voy a hacer un recuento histórico rapidito para que más o menos tengamos en cuenta qué fue lo que pasó. COSAPI presentó una denuncia y a su vez solicitó una medida cautelar y esta fue concedida. Bueno, fue admitida su denuncia y también se le concedió la medida cautelar el 20 de mayo del 2022. Miren, estamos hablando ya hace un poco más de un año. Esta medida cautelar, ¿qué ordenó? Suspender los efectos del decreto supremo que modifica el reglamento inicial de la ley de Correcto. tercerización. ¿Correcto? Ahora, pasó el tiempo, esta resolución que concede la medida cautelar y suspende los efectos fue apelada. Pero en el camino, antes de que resuelva la segunda instancia la apelación contra la resolución que concede la medida cautelar, la comisión se pronuncia a través de una decisión de fondo, con la resolución 289-2022 del 18 de agosto del 2022. Y es la que declara que son barreras burocráticas Correcto. ilegales, y dispone pues la inaplicación, etc. Y ahí nomás, el 30 de septiembre, prácticamente un poco más de un mes después, confirma la segunda instancia administrativa la resolución que concede la medida cautelar. ¿Se dan cuenta? Hay un tránsito ahí de un mes en donde en vez de resolver la apelación, se resuelve el tema de fondo. Y cuando corresponde resolver la apelación, se confirme la medida cautelar.
Tienen ahora un pronunciamiento de fondo que indica que son barreras burocráticas y tiene una resolución que confirma la resolución inicial que concedió la medida cautelar. Todo esto agosto del 2022. Estamos ya, bueno, claro, agosto del 2022 se declara barrera burocrática, en septiembre del 2022 se Septiembre. confirma la resolución que concede la medida cautelar, ¿correcto? Y hace ya prácticamente unos meses, fue el 24 de febrero ya de este año, del 2023, se suspende el procedimiento porque se tomó conocimiento que ya estaban en marcha los procesos de acción popular. En resumen, mayo del 2022 admiten la denuncia de COSAPI y conceden la medida cautelar. Agosto del 2022 se declara la barrera burocrática ilegal. Septiembre del 2022 se confirma la medida cautelar concedida. Y en febrero de este año, ya 2023, se declara suspendido el procedimiento en vista de que existen ya unos trámites de acción popular en marcha. Ese fue más o menos el recuento histórico. Y es que ustedes, colegas, y obviamente quizás todo lo que nos escuchan, sabemos que los actos administrativos tienen una particularidad, ¿no? Que es la presunción de validez, ¿no? Que mientras no sean declarados nulos, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, con una medida cautelar de repente de suspensión de sus efectos, mantienen su eficacia. Entonces, mi lógica es, si la medida cautelar fue confirmada y no ha sido materia de nulidad, surte sus efectos, por más que haya una acción popular en marcha, porque sepamos que la acción popular no ha suspendido los efectos de la norma, no se ha concedido una medida cautelar y nada por el estilo. Solo se determinará cuando la Corte Suprema resuelva en definitiva instancia y ahí ya veremos cuál será el resultado final. Dale. Ahora, mi Perdonad. querido Bismarck, en la medida que se ha suspendido este tema de los procedimientos anti-Indecopi y está pendiente la decisión, digamos, que confirme o eventualmente modifique o revoque en algún extremo la de la sala superior, ¿cuál crees tú que podría ser? Yo sé que, digamos, lo que pasa es que quiero aprovechar y respaldarme en tu experiencia en estos asuntos. ¿Tú crees que hay algunos temas pendientes que podrían resolverse en la decisión confirmatoria o revocatoria eventualmente de la Suprema en el proceso de acción popular? Es decir, ¿hay algunos temas que no se habrían evaluado o amerituado por la Sala Superior y que podrían ser advertidos y declarados eventualmente inconstitucionales por la Sala Suprema, por la Corte? En lo particular, creo que sí. No me queda, no estoy muy satisfecho con lo que indica la Sala Superior Ujú. cuando analiza los conceptos o definiciones del reglamento. Ok. Porque interpretar lo que significa núcleo del negocio es medular. Ujú. Y sobre todo porque en el Perú tenemos una diversidad de empresas. No es una sola empresa. O sea, hay un giro económico enorme. Y, por ejemplo, el caso de COSAPI, ¿no? Que la Ley General de Minería expresamente le permite subcontratar. Entonces, ahí tenemos un sector ya muy especializado que Ujú. aparte de la Ley General de Tercerización, tiene una ley especial. Entonces, ¿cómo podemos generalizar el núcleo del negocio para todos los sectores empresariales? Me parece muy delicado, muy riesgoso, quiera que no. Ok. Habría que hacer una explicación más detallada, porque Ujú. ahí está el punto. Si el núcleo del negocio se entiende a todo tipo de actividad principal, todas las empresas van a caer prácticamente. Entonces, no sé si sería importante que se delimite hasta dónde llega el alcance de lo que debemos entender por núcleo del negocio. Eso me parece que sería bastante importante que la Corte Suprema lo defina porque según eso viene todo lo demás. Sin ello va a ser bastante dificultoso pensando en el futuro sobre todo, pensando en el futuro y la diversidad empresarial que tenemos en el país. De acuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, vamos a estar alertas y ahí ya esperemos contar contigo para cuando ya tengamos la decisión de la Suprema también, cosa que hacemos un antes y después de lo que ha sido este espacio contigo. Adelante, mi querido Julio. Así es. Creo que para ir cerrando nada más, permíteme volver muy brevemente a la sentencia de primera instancia. Y te decía que de pronto entre los temas que se tiene que afinar es esta cláusula que dice la sentencia que hay que evitar la utilización indiscriminada.
No sé qué te parece a ti, pero mi reflexión, digamos, a modo de ir cerrando también, y quería tu opinión, es ¿cuándo sabemos que una empresa lo utiliza de forma indiscriminada o no? O sea, tendría que haber como un margen de apreciación y ya saber, no, en estos casos sí la tercerización se ha utilizado de forma indiscriminada y en estos no. O sea, me parece que hay un poco de claridad falta. No sé si que compartes o discrepas, algo decías al inicio, para que puedas de pronto aclarar. Por supuesto. Para un poquito comentar también a aquellos que nos siguen en esta transmisión, y como lo decía, ¿no? Los que estamos adentro del sistema, ¿no? Del Poder Judicial lo vivimos todos los días y podemos dar fe de lo que pasa realmente. Los que están afuera quizás ni se llegan a enterar o tan solo lo que se publica en redes, en cualquier medio de comunicación. Pero, ¿cuáles son las formas más comunes para desmejorar, para precarizar lo que la sentencia también Indecopi denominó abaratar costos laborales? Ese fue el término que utilizó. A ver, en el Perú tenemos una forma elegante de sacar de la vuelta a la ley, lamentablemente, y hay que decirlo. Dicen por ahí, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que qué lamentable, pero así es. Pero, ¿cuáles son los casos más rutinarios que demuestran lo que la sentencia muestra como preocupación? Lo más común, grupos de empresas que se niegan a ser grupos de empresas, si una empresa principal busca contratar con personas, con empresas más pequeñas, para que puedan pues tercerizar, puedan destacar sus trabajadores y asuman determinado rol. Pero ¿qué tipo de empresas son estas? Por ejemplo, MIPES. Las MIPES tienen un régimen especial de contratación laboral, lo que quiere decir que hay derechos que no se perciben y hay otros que se perciben pero de forma recortada. Entonces, ¿qué hacen? Los accionistas, titulares de la empresa usuaria, la empresa grande, la empresa que tiene el dominio económico, vamos a constituir una pequeña empresa, una MIPE. Luego, haciéndome el desconocedor de la existencia de esa empresa, llego a ella y digo, vamos a hacer un contrato de tercerización. Ok, tercerizamos. Pero ¿quiénes son los titulares de esa MIPE? ¿O quiénes participan ahí? Los mismos accionistas o personas relacionadas a la empresa principal. ¿Pero con qué objetivo? Porque si yo contrato con la empresa tercerizadora, que sea una MIPE, siendo una MIPE esta, sus trabajadores, al ser la MIPE su empleadora, van a recibir derechos recortados, van a recibir derechos mínimos frente a un trabajador de la empresa principal que recibe todos sus derechos completos conforme a la ley. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Claro, hay personas que incluso tienen las mismas responsabilidades, porque es la misma labor, pero como acá el empleador que ha sido el que te ha destacado a la empresa principal es una MIPE, te paga derechos recortados. ¿Y qué llegamos a encontrar? Dos personas que hacen la misma función, pero que ganan menos, uno gana menos que el otro y otro recibe menos derechos que el otro. ¿Quién? El de la empresa tercerizadora, que es una MIPE. Entonces, eso es muy común. Para abaratar costos, conjunto de accionistas conforman pequeñas empresas. Creo que me llama también empresas fachada, porque no son propiamente su función brindar un negocio a todos, sino es a esa empresa en particular, a la empresa usuaria. ¿Por qué? Porque aquí, ahí me conviene que yo contrate personas. Entonces la persona que está necesitada de trabajo, que no tiene otra oportunidad de labor, acepta. Pero es destacada una empresa usuaria y se encuentra en la misma oficina, probablemente, con una persona que sí es empleadora, sí es empleadora de la empresa principal, que gana un buen sueldo, que tiene sus gratificaciones completas, que tiene CTS, con una persona que viene de una MIPE que no recibe todos sus derechos completos. Entonces, eso es una forma cotidiana, muy recurrente, aunque parezca mentira, en la que la empresa usuaria, aprovechando su posición, genera ese tipo de contrataciones que para mí son totalmente fraudulentas para abaratar costos. Porque si los contratara directamente, tendría que pagarle todos sus derechos completos, una buena remuneración, acorde a la naturaleza de la empresa. Entonces, eso probablemente pocos lo sepan, pero es una gran realidad. Correcto. De acuerdo. Bueno, mi querido Bismarck, el tiempo nos queda corto. De hecho, aquí públicamente ya te estamos comprometiendo para cuando salga la sentencia de la Suprema para que nos acompañes y así podamos hacer, como decía, el antes y el después de este caso, que por supuesto es bastante interesante.
Sí, yo entiendo también que la tercerización se ha ganado una mala fama, eso creo que es innegable, ¿no? O sea, digamos que la tercerización, por la manera como algunas empresas han estado empleando el mecanismo, pues ha tenido tan mala fama de que ya hay una suerte de presunción, como yo decía al principio, de mala fe, de que si tercerizas es porque hay algo que quieres evitar, ya sea encarecer los costos, no asumir los beneficios sociales a los trabajadores, en fin. Pero bueno, vamos a ver cómo resuelve la Suprema. A lo mejor afinan estas cositas que nos han quedado, digamos, un poco con como la tarea pendiente de las decisiones tanto de Indecopi como particularmente del Poder Judicial. Por mi parte, agradecerte, mi querido Bismarck, realmente ha sido un gusto, me siento complacido y orgulloso de ser tu amigo porque además de que tienes una amplia y merecida trayectoria en lo laboral, en lo judicial, además porque eso de hecho es una ventaja, como bien decías, que no siempre se tiene de conocer a veces el monstruo por dentro para saber cómo se van viendo este tipo de situaciones o casos que a veces papel aguanta todo, pero hay que estar donde las se cuecen las habas para realmente entender la problemática detrás. Así que muchas gracias por darte el tiempo y la oportunidad de compartir esto con nosotros. Adelante, Así mi es. querido Julio. Sí, recomprometer a Bismarck para cuando salga el pronunciamiento en segunda instancia de la acción popular. Vamos a estar pendientes de ello y agradecerle nuevamente. Y nada, se ha pasado el tiempo volando. Ya aprovecho para despedirme. Saben que todos los miércoles pueden ahora sintonizarnos por todas las plataformas de la Universidad Continental y de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Muchas gracias, Bismarck, y nos vemos hasta una siguiente edición de Contacto Legal. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Nos Un vemos. Un placer. fuerte abrazo. Cuídense. Gracias. Chao, chao.